Muy buenas tardes, hoy es miércoles 13 de enero del 2021 y estamos iniciando nuestro segundo encuentro de estudio bíblico a la mitad de la semana. Así que una palabra de bienvenida para cada uno de la iglesia, para cada uno de los que nos está participando en esta tarde de este estudio bíblico y también de estar en comunión unos con otros en esta tarde. Así que bienvenidos todos a este 13º día del año 2021. Estamos recién en la segunda semanita de quehaceres y actividades, así que estamos adelante con nuestra actividad. Y pareciera que no nos hemos detenido porque no lo hemos hecho, pero ya estamos en un nuevo año y este es el segundo miércoles del año 2021, segundo miércoles en que tenemos estudio bíblico y el segundo miércoles en que nos encontramos para alabar al Señor. Así que bienvenidos todos con todo cariño para cada uno de ustedes. Y como hacemos cada miércoles, algo importantísimo que hacemos es orar y tenemos varios motivos de oración en esta tarde, los cuales queremos mencionar para después dedicarnos a orar por cada uno de ellos. Tenemos entre los motivos de oración a Víctor Medellín, el esposo de nuestra hermana Carmen. Hace unos días atrás tenía una conversación con una de las hijas de la hermana Carmen y ella me contaba que la salud de Carmen está realmente fantástica, muy restablecida y que Víctor también muestra mucha fortaleza. Sin embargo, hay una necesidad en su salud y él está esperando algunos exámenes médicos para ver qué es lo que se va a hacer con su situación. Así que vamos a orar por Víctor Medellín en esta tarde, también por supuesto por Carmen, y qué bendición que ellas están siempre depositando su confianza en las manos del Señor. También oramos por Jimena Toro, esta querida amiga, compartimos muchas horas de estar juntos en nuestra juventud, allí en el coro de la Primera Iglesia Bautista de Santiago, así que le mandamos un saludo a Jimena y pedimos al Señor que siga acompañándole y bendiciéndole en la situación de su salud. También oramos por Andrea esta tarde. Ella pasado mañana se interviene allí en el hospital del centro universitario de nuestra ciudad. Así es que ya tiene la reservación lista, los pasajes listos, la comida que va a llevar lista. Todo está preparado para que ella se presente muy tempranito el viernes y sea operada en las primeras horas de la mañana. Así es que oraremos para que todo eso sea de bendición también para Andrea. Oramos por la hermana Helen, que ella tiene que esperar todavía hasta que los hospitales abran la oportunidad de que cirugías que no son esenciales puedan llevarse a cabo. Así es que seguimos orando por ella, por el médico que le va a atender. También oramos por Elizabeth Saucedo. Ella de este domingo que viene al siguiente, si no nace la bebé, la bebé sí, porque ya sabe lo que es, va a tener que ser inducido su parto, se dice, ¿verdad? Así es que, pero ella está muy bien de salud, parece que la bebé está muy calentita ahí, así que dice, no, yo no quiero salir todavía, así que, pero vamos a orar también por eso en esta tarde. Oramos por Lore Barajas, que se ha recuperado bastante bien. Sin embargo, todavía queda un camino medio largo para que ella totalmente recupere sus habilidades, especialmente en el lado derecho de su carita. Así que oramos también por Lore en esta tarde. Oramos también por la hermana Gladys Musiet, que se ha ido recuperando bastante bien todavía. Falta poquito, así es que oramos también por ella en esta tarde. También oramos por Pete Lozano, allá en California, que sigue luchando con el COVID-19 y oraremos también para que el Señor venza completamente esa enfermedad. Y aunque no está anotado ahí también, me gustaría orar por Elidio y por María Camacho, que estuvieron esta tarde ahí en la oficina hablando con el pastor y tuvieron un lindo momento con nosotros. Mandan muchos saludos a toda la iglesia, así es que oraremos también por ellos. Así que esos son los motivos de oración para esta tarde y les pido que me acompañen a orar por cada uno de estos motivos. También les animo a que si usted tiene una necesidad en su corazón,
en esta tarde, preséntela delante del Señor. El Señor es bueno, misericordioso y también va a escuchar su oración. Así es que vamos a la presencia del Señor en esta tarde y oramos por estos motivos de oración que hemos comentado. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por este privilegio que nos das a cada uno de tus hijos, Señor, de comunicarnos contigo, de tener comunión contigo y también de expresar la necesidad de unos y otros, los propios motivos e intercediendo por nuestro prójimo también en todo esto que es la oración delante de ti. Y Señor, en esta tarde queremos orar por Víctor Medellín. Señor, entendemos que esta es una situación no grave, pero sí seria, así que pedimos de tu intervención divina para que Víctor pronto pueda tener el tratamiento adecuado. Oramos también por Jimena Toro allá en Santiago de Chile, para que le sigas fortaleciendo, la sigas guiando y la sigas sacando adelante con todo este desafío de salud que también ella tiene. Señor, oramos también en esta tarde por Andrea, que va a ser sometida a esta cirugía el próximo viernes. Y Señor, anhelamos que esta espera, Señor, esté cargada de fe para que Andrea esté tranquila y sepa que todo va a salir bien. Padre, pido por el médico, el cirujano que va a intervenir, su ayudante, todo el personal que va a estar allí participando, Señor, para que Andrea esté cómoda, pueda recibir el tratamiento adecuado y, Señor, que tu gracia maravillosa la sostenga y la cubra durante todo el procedimiento y también durante la recuperación. Padre, tú eres el médico de médicos, eres el Señor de señores y en ti descansamos y ponemos la vida de Andrea una vez más. Oramos también por la hermana Helen para que ella con paciencia espere su oportunidad y cuando llegue el momento esté preparada para esa cirugía también. Y Señor, te encomendamos la salud y la vida de Elizabeth en esta tarde. Su bebé está bien, ella también está bien, pero Señor, pedimos que si tú diseñaste este plan maravilloso para que la vida venga, Señor, dale a ella la capacidad de que ese embarazo termine bien y sin ninguna dificultad. Y que ese bebé venga sin impedimento físico ni mental y que sea una bendición para la familia de Elizabeth. Así que, Padre, anticipamos que ese bebé va a nacer sin la necesidad de una inducción. Así que, Padre, te damos gracias por eso y te pedimos que tú no dejes de estar ningún segundo al lado de Elizabeth. Oramos también, Padre, con acción de gracias por Lore Barajas. Señor, este accidente, después que lo vimos, Señor, era tan severo. Y Señor, tú has hecho una maravilla en la carita y en el cuerpo de ella. Así que te la encomendamos, Señor, nuevamente para que des en ella la oportunidad de una recuperación total. Y Señor, nos unimos a la gratitud de Lore porque esto trajo otra bendición y es el hecho de que uno de sus hijos, el que está aquí en Ciudad Juárez, pudo restablecer el contacto con su mamá. Y Señor, ahora hay momentos de alegría junto con su hijo. Así que Padre, te alabamos y te damos gracias y te bendecimos por esta oportunidad. Oramos también por Gladys Musiet para que ella también se recupere del todo y pueda salir fortalecida de esta necesidad de salud. Gracias por lo que has hecho por ella y gracias también por el tratamiento que ella está recibiendo y que le va a permitir Señor, vencer totalmente esta infección. Y oramos de nuevo también, Señor, por el hermano Pete Lozano allá en California. Él sigue luchando para poder vencer el COVID-19. Señor, pedimos de tu fortaleza y de tu gracia para que él pueda vencer a esta enfermedad. Y mientras todo eso ocurre, Señor, dale mucha paciencia y dale mucha gracia a la hermana Alicia, a sus hijos, en fin, a toda la familia que rodea la vida de Pete en este tiempo. Padre, tú eres un Dios maravilloso que puede hacer de lo imposible algo posible. Así que, Padre, ponemos a Pete en tus manos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Señor, y esta tarde tuvimos la alegría de compartir un ratito con nuestra hermana María y con Elidio Camacho.
Señor, fue lindo verlos, saludarlos y conversar y ver que tú no les has abandonado y que ellos cada día crece su fe, crece su convicción y Señor, están juntos y felices. Y así que Padre, pido de tu bendición sobre ellos, sobre sus respectivas familias. Y Señor, que tu gracia y que tu amor siga siendo de bendición para esta buena pareja. Padre, y ahora en que nos aprontamos a estudiar tu palabra, Señor, te pido gracia para un servidor que va a exponer este tema. Pero también te pido gracia para aquellos que van a participar del estudio bíblico, porque es un tema que ha perturbado nuestro corazón las últimas semanas. Pero Señor, declaramos que en ti podemos entender y podemos recibir de tu sabiduría y de las herramientas apropiadas para poder vencer en situaciones como esta. Señor, que tu gracia y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros al abrir tu palabra y dejar que decenas de pasajes tuyos escritos en la palabra, en la Biblia, Señor, nos den paz y tranquilidad en este tiempo de angustia y de preocupación. Así que Padre, gracias por todo ello. Ahora condúcenos al estudio de la palabra y que la bendición de participar de ella sea una alegría para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Allí donde estamos decimos amén. Así que, dicho eso, hemos cumplido con este momento de oración. Si se nos ha quedado algún motivo de oración por ahí en el tintero, pues márqueme, llámenos, mande un mensaje de texto, como guste, para que actualicemos los motivos de oración y podamos seguir adelante con este ministerio del día miércoles. Y este ministerio es el ministerio de la intercesión. En la intercesión. Así es que gracias porque tenemos también un ministerio de oración magnífico en nuestra iglesia que no nos permite olvidar, no nos deja olvidar que tenemos que estar orando constantemente al Creador. Así que vamos entonces ahora al estudio bíblico como lo hacemos cada miércoles a esta hora. Así que nuestra productora nos indica que debemos mirar un poquito a la derecha, a la cámara número 2, y déjenme presentarles el estudio de hoy. ¿Cómo se titula el estudio de hoy? ¿Qué dice Dios acerca de la violencia y cuál debe ser nuestra respuesta cristiana específicamente a esa violencia? ¿Qué dice Dios acerca de la violencia y cuál debe ser nuestra respuesta cristiana? Leía hace apenas unos días atrás del consejo de un gran líder cristiano que justamente dando palabras a los pastores, él nos preguntaba e indicaba qué debemos hacer los pastores y los ministros del Señor cuando estamos orando por semanas y por tiempo para que Dios nos dé el mensaje apropiado del Señor. Pero de repente ocurre una circunstancia a nivel local, a nivel del país o a nivel de todo el mundo. ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos mantenernos en nuestro plan que hemos establecido y del cual sentimos que Dios nos ha inspirado? ¿O debemos cambiar la temática un poquito para dar orientación acerca de algo que se transforma en una noticia, pero que después se transforma en una preocupación para cada uno de nosotros? Y este buen líder aconseja que en ciertos casos conviene no tomar en cuenta eso y seguir adelante, pero en otros casos, dependiendo de la envergadura y dependiendo de la circunstancia, debemos dejar que la palabra hable para que todos entendamos que Dios no está al margen de lo que nos sucede. Así que yo estoy tomando ese consejo en esta tarde y aparte de mi plan que tengo para los días miércoles, bueno, interrumpo eso en esta ocasión para traer este tema que es ¿qué dice Dios acerca de la violencia? ¿Qué violencia? Pues la de los seres humanos,
no él no tiene violencia. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a esa violencia como cristianos? Así que, dicho eso, permítanme introducir el tema en esta tarde y decir lo siguiente. Hubo algo que ocurrió exactamente hace una semana atrás, el miércoles de la semana pasada. Y estoy seguro que a usted, como a mí y a todos aquí en casa, nos molestó muchísimo que esto ocurriera. Y esto fue precisamente el miércoles que sucedió esto, cuando vimos una muestra, tal vez la más lamentable en los últimos años aquí en la historia de este país, y fue darnos cuenta de este asalto al Capitolio de los Estados Unidos aquí en este país. Fue algo de mucho impacto para la mayoría de nosotros, porque ese edificio en particular no solo tiene una tremenda simbología, no solamente es un lugar carismático con una mística especial, dado que en ese lugar por ya más de 2 siglos se han establecido las leyes y los procedimientos que permiten que este país sea lo que es. Entonces fue una experiencia realmente impactante. En mi caso particular, he tenido la oportunidad de estar allí justamente en los escalones del Capitolio, subir hacia la parte donde uno puede entrar y hay un turismo siempre, hay unos tours que se hacen. Es un edificio realmente espectacular. Así que uno habiendo estado y darse cuenta que esto es asaltado, y asaltado no solamente como un afán de protesta, sino también con un afán de destrucción, de robar cosas, de romper cosas, es algo que realmente impactó nuestro corazón. Ahora, esto no es otra cosa más que una muestra sin precedentes de la violencia que aqueja a nuestro país, en este caso, pero también que aqueja a todo nuestro planeta, especialmente en los últimos años. Y esto ha permitido, la violencia, ha permitido que la anarquía se apodere de ciertos países, de ciertos lugares, de ciertas ciudades, con un sinnúmero de personas que pierden la vida y que también se destrozan lugares y recursos que cuesta tanto dinero y recursos poner y que son destruidos en fracción de segundos. También son eventos que traen nuestra moralidad al suelo y nos sentimos tan desprovistos de cordura. Y hemos visto que la violencia, que es de todo tipo, de esto social, política y de otros tipos, arrasar realmente con ciudades y con nuestras calles. Y al hablar de este evento que mencionan en el Capitolio de los Estados Unidos, vemos que estos días han sido salpicados por la trágica incursión en este edificio tan especial, con vidas perdidas sin ningún sentido. Hace apenas un par de días atrás, una quinta persona falleció producto de las consecuencias de este asalto. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué se consiguió con la pérdida de 5 vidas y esta manifestación? Nada ha cambiado. El ser humano no ha tenido una modificación en su conducta. Así que realmente hasta este momento esas 5 vidas son vidas perdidas sin ningún propósito. Pero un par de imágenes más para ver esto que fue una experiencia tan grotesca, este asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Para los que no tienen todos los antecedentes de esto, aquí se reúne cada día de la semana el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso está compuesto por una Cámara de Representantes, que son más de 400 representantes, o lo que en América Latina llamaríamos diputados, pero también está la Cámara Superior o la Cámara de Senadores, donde hay 100 senadores, 2 senadores por cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. Así que esto tiene un salón central espectacular donde todo el Congreso cabe,
más las visitas, más los oficiales, más el presidente, más el vicepresidente y todos los encargados. Es un lugar realmente hermoso. Pero también hay decenas de oficinas que sirven para el trabajo de cada uno de los senadores y cada uno de los representantes. Así que se perdió el control de todo esto y la gente empezó a querer invadir este lugar, cosa que lograron y finalmente entraron, provocaron destrozos y en medio de todo eso 5 personas pierden la vida. Muchos de ellos atacaron a este edificio como que se estaban invadiendo un gran fuerte y subían ahí como changos y ahí los vemos buscando todos los medios para meterse dentro del Capitolio. Y también tenemos esta otra figura donde ya dentro del Capitolio muchos de ellos empezaron a sacar objetos, a romper puertas, a romper y robarse cosas que son reliquias que están ahí ya por más de 240 años. Y esta gente los robó. Así que, y aparte de los destrozos y aparte de la intención de entrar al salón principal del Congreso, donde digo se reúnen para reuniones muy especiales, todo el Congreso. Y allí, en esa entrada, precisamente perdió la vida una de las mujeres que apareció, que estaba trepándose ahí como una energúmena y que finalmente fue abatida por un disparo de uno de los guardias. Así que fue una tragedia lamentable, por cierto, muy lamentable. Así que todo esto nos trae a esta pregunta. ¿Qué dice Dios acerca de esta violencia tan desmedida, tan sin sentido? ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos? También debo decirles que esto lamentablemente no solo ha ocurrido acá, también lo hemos visto. Lo hemos visto en Hong Kong, por ejemplo, últimamente, donde las autoridades han reprimido a los líderes que reclaman cierta autonomía de esa nación y que barrieron con ellos. Lo hemos visto también en México, cada semana con políticos asesinados, asalto a familias completas. La última noticia es una masacre espantosa a toda una familia en un cementerio que estaban sepultando a uno de sus familiares y no se sabe si fue por equivocación o a propósito. Un grupo de malhechores mató a todas las personas que estaban participando de este funeral. También lo hemos visto en Chile, lamentablemente, con manifestaciones que yo he titulado Rompiéndolo todo. No importa la razón, hay que romper todo. Y eso ha provocado unos desmanes y unas pérdidas gigantescas en el país de Chile. Y por supuesto, una gran interrogante que todavía, aunque hay muchas teorías, todavía realmente no se entiende qué se está tratando de lograr con todo esto. Y esta tarde simplemente una última noticia que descubría en el periódico latinoamericano de hoy es que en Colombia se están preparando también para un río de sangre porque vienen las elecciones y ustedes saben, Colombia todavía tiene los restos de una cultura y de una década, 2 décadas de violencia que todavía no logra sanar completamente. Así que las manifestaciones son espantosas. Ahora, déjeme compartir este otro detalle que no nos pone en tan buen lugar al continente americano. El continente americano reúne un 37% de todos los crímenes por violencia del planeta. Un 37%, o sea, más de una tercera parte de todos los crímenes que se cometen en el mundo con la violencia se originan en el continente americano. No se olviden que somos 5 continentes. Así que uno podría decir, bueno, un 20% para cada uno, ¿verdad? Pero aquí solo América abarca la cantidad de un 37%. Y eso que América solo concentra el 8% de toda la población mundial. O sea que un 8% de la población mundial tiene más violencia
que todo el resto de este planeta. Lamentablemente, esta no es una buena noticia para nosotros. Por eso debemos decirnos que esto debe terminar. Esto no debe ser así. Esto significa que aún los cristianos no estamos influenciando suficiente a nuestra sociedad como para que esto se detenga. Porque todos los cristianos auténticos debemos permanecer unidos, unánimes, oponiéndonos a toda forma de violencia. Siempre. Ese es nuestro llamado de Dios y nuestra obligación para el mundo que nos mira. Por ello, debemos oponernos a la violencia. Siempre. Sin distinción de ideas, sin distinción política, sin distinción de ninguna otra corriente, usted y yo como cristianos debemos oponernos siempre a la violencia, porque hacerlo nos ofrece la oportunidad gigantesca de impactar positivamente a nuestra cultura y presentar un testimonio unido de Cristo. Y ese es el desafío. Por eso la pregunta en esta tarde es, ¿qué dice Dios acerca de la violencia? ¿Y cómo debemos responder a ella? Ahora, usted sabe bien, la Biblia es el mejor lugar. De hecho, debería ser para nosotros el único lugar en el cual comenzar a buscar respuestas y una vez que las encontramos, ponerlas en práctica. Así que la Biblia debe ser nuestra regla, como dice nuestra declaración de fe, nuestra regla de fe y de práctica. Y por lo tanto, en ella vamos a encontrar lo que vamos a compartir en esta tarde en relación acerca de lo que Dios dice acerca de la violencia y de lo que debe ser nuestra respuesta. Quiero decirles y anticiparles claramente lo siguiente. Dios no guarda silencio acerca de esto. Y la cantidad de versículos que les voy a dar en esta tarde, espero abrumarlos santamente con ellos. Pero su palabra habla a ambos extremos de este espectro de violencia que el ser humano genera. Primero, vamos a ver la condena de Dios a la violencia y también vamos a ver la compasión que Dios tiene para aquellos que son víctimas de la violencia. Así que dicho eso, vamos a ver estas tres grandes secciones y la primera es el corazón de Dios sobre la violencia. ¿Cuál es el corazón de Dios acerca de la violencia? Y permítanme ir punto a punto en los siguientes minutos para destacarles cuál es ese corazón de Dios. ¿Qué piensa Dios de la violencia del ser humano? Por ejemplo, en primer lugar quiero decirles que Dios odia la violencia, la detesta la violencia. Él quisiera que no existiera la violencia. Y por eso Él declara ahí en el Salmo 11:5 lo siguiente. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Así que si Él aborrece a los que aman la violencia, no solamente Él aborrece a la violencia, sino aborrece a todos aquellos que usan la violencia como un medio de lograr sus propósitos. Dios odia la violencia, la detesta. Y eso es algo que usted y yo debemos recordar cada día de nuestra vida cuando de repente se nos ocurre o caemos en la trampa de la violencia. Entendamos que a Dios aborrece, no le gusta que ninguno de sus hijos recurramos a la violencia. Ahora, entendamos también lo siguiente. Dios juzgará a los violentos. Ahora, nosotros en nuestra comunidad, aún en nuestras propias familias, nos damos cuenta cuando alguien es violento. Y a veces le tenemos miedo, otras veces le tenemos demasiado respeto. Pero esas personas, usted y yo, debemos saber que Dios los juzgará de manera muy severa y especial. Dice Eclesiastés 12:14 lo siguiente. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Es decir, ¿juzgará a los violentos? Sí, Señor.
y ellos van a recibir un castigo ejemplar por haber ejercido violencia como un medio de lograr sus mezquinos propósitos, sus egoístas propósitos. Así que, en primer lugar, Dios odia la violencia. En segundo lugar, Dios juzgará a los violentos. Ahora, debemos agregar también estos otros. Dios está enojado con el comportamiento violento. Así que tan pronto usted y yo seamos víctimas de un comportamiento violento, debemos echarnos atrás con toda nuestra energía y decisión. ¿Por qué? Porque Dios no le gusta, se enoja cuando uno recurre a un comportamiento violento. Y déjeme contarle lo que dice la palabra ahí en Ezequiel 8:17. Él dice lo siguiente: no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Es la reflexión en voz alta que hace Dios para decirnos que hay gente que no le importa nada la opinión de Dios, pero que debemos saber que esto, aunque no nos importe, trae una reacción de Dios. Y Dios se molesta con este comportamiento violento. Así que por eso Él dice, cuando alguien lleva a la nación a la violencia y se burlan de Él, cuando alguien es responsable de atraer a otros a la violencia, bueno, eso a Dios le cae mal, muy mal. Y lo declara Ezequiel allí en el capítulo 8. También Dios prohíbe a las personas violentas ocupar puestos de liderazgo, específicamente en las iglesias. Y los que somos miembros de iglesia por muchos años nos damos cuenta que en algunas experiencias de nuestra vida nos hemos topado con hermanos que tienen esta característica y aún así hemos permitido que ocupen posiciones de liderazgo. Bueno, quiero invitarlos a leer Tito capítulo 1, versículo 7. ¿Y qué dice allí? Más claro me parece que la palabra no puede ser, pero dice lo siguiente: pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni tampoco ni deshonesto con el dinero. Así que yo había, creo, subrayado la palabra violento, pero algo pasó ahí en la computadora que no me hizo caso. Pero no debe ser violento. Así que, hermanos de iglesias, de nuestra iglesia y de todas las iglesias, cuando veamos a algún líder que recurre a actos violentos para mantener su liderazgo, esa persona no está calificado de acuerdo a la Escritura para tener ese privilegio, porque Dios prohíbe a las personas violentas ocupar puestos de liderazgo. O los que quieren hacer lo mismo que hace el mundo, deben ser expulsados, sacados de esas posiciones, hasta que no demuestren una verdadera transformación de su corazón a través del sacrificio y la sangre del Señor Jesús. Así que otro detalle importantísimo a tener en cuenta aquí: Dios prohíbe a las personas violentas ocupar puestos de liderazgo en la iglesia. Por ello, ningún puesto de liderazgo en ninguna parte debe ser o debe descansar en una persona violenta, ni aún dentro de una familia, porque los violentos generan violencia y eso genera un caos dentro de ese grupo familiar. Ahora, algo más. Dios ordena a las personas violentas que cambien sus caminos. Y este es el mensaje constante de nuestro Señor. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje de la transformación, del cambio de carácter, del nuevo nacimiento si hemos realmente depositado nuestra vida en Cristo. No es que vamos a transformarnos todos en robots que actuamos igual y pensamos igual. No,
pero vamos a someternos a ese liderazgo donde Él va a cambiar aquello que no está bien en nosotros. Y si lo logramos, el Señor va a declarar victoria en cada uno de nosotros. Pero mientras no veamos las evidencias de eso, ninguna persona violenta debe ocupar una posición de liderazgo. ¿Qué dice el Señor? Otra vez allí en Ezequiel, esta vez en el capítulo 45, versículo 9, dice: esto dice el Señor soberano: basta ya de príncipes de Israel, abandonen la violencia y la opresión y hagan ¿qué cosa? Lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo, dice el Señor, y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. ¿Alguno de ustedes ha visto cuando se desaloja un hogar por una orden de la corte? Es algo espantoso. Llega la policía, golpean, piden entrar, la gente se da cuenta a qué vienen, piden evidencia del juez, el policía siempre va a llevar la evidencia, piden tiempo para sacar algunas cosas, no hayan qué hacer, la policía se impacienta, entran a la fuerza y comienza un tremendo caos allí para desalojar a esas personas. Tarde o temprano se produce violencia y Dios ordena que estas personas cambien de camino. Así que tengamos en cuenta esto en cuanto a lo que Dios tiene que decir acerca de la violencia. Y finalmente en esta primera sección, Dios algún día acabará con toda violencia. Dice Isaías 60 que ya no se sabrá de violencia en su tierra, ni de ruina y ni destrucción en sus fronteras, porque el Señor será tu luz eterna y tu Dios será tu gloria. Quiero decirles que aquí hay dos versículos. Yo resumí una parte del versículo para hacerlo un poquito más cortito, pero si quiere gozarse usted leyendo los dos versículos completos, lea el capítulo 60, 18 y 19. Pero ahí está el resumen. Ya no se sabrá de violencia en la tierra, ni de ruina, ni de destrucción en tus fronteras. Así que, porque el Señor será tu luz eterna y Dios será su gloria. Así que la palabra es clara, hermanos. La palabra es clara para todos nosotros. ¿Le gusta a Dios la violencia? No. Le desagrada. Yo creo que hasta se siente avergonzado cuando alguno de nosotros participa en una actividad violenta. Golpea cosas, rompe cosas, le falta el respeto a otras personas. Yo creo que el Señor se sonroja de vergüenza. No le gusta, lo detesta, odia la violencia. Se enoja con ese comportamiento triste del ser humano y prohíbe a las personas violentas, sobre todo, estar dentro del ministerio de la Iglesia de Cristo. No quiere gente violenta en la iglesia, ni de que hablen fuerte, ni que falten al respeto, ni que hagan cosas que son nefastas para los demás. Así que, y por supuesto está esa orden que acabamos de ver. Dios ordena a las personas violentas que cambien la dirección de su vida. Y como dije hace un momento, eso se logra solamente cuando usted es dócil al señorío de Cristo en su corazón. Hay muchas cosas, hermanos, hermanas, que no logramos hacer por nuestra voluntad, aun cuando nuestra lógica nos lo indique. Sin embargo, no tenemos la fuerza de voluntad, no tenemos la valentía de lograrlo. Pero cuando sometemos todo eso al Señor, el Señor nos va a dar su gracia para que logremos hacer eso que por nuestra propia fuerza no podemos. Y eso vale para tantas áreas de nuestra vida, aún para las personas que tienen este problema, que son violentas, que como dicen aquí en la frontera, algunos dicen, no, que este tiene la mecha corta, o como que va a estallar inmediatamente. Eso es controlable, ¿verdad?
Solo cuando Cristo es el Señor de nuestra vida tenemos ese poder para controlarlo todo. Ahora, vamos al segundo renglón. ¿Y cuál es el segundo renglón? ¿Cuál es el corazón de Dios para las víctimas? Hermanos, repasando el asunto del Capitolio aquí en los Estados Unidos el miércoles pasado, 5 personas perdieron la vida. No solo 5 personas están en este momento acongojadas, tristes, destrozadas, sino son 5 familias, familias completas que han perdido a un ser querido. La primera que fallece, una mujer, ella tenía hijos, tenía un esposo y hermanos y tíos y padres y madre, era una mujer joven, 32 años. Así que estamos viendo que las víctimas no es solamente una persona. Ahora, entre las otras víctimas de las propias personas que hicieron daño, que entraron, que hurtaron, que golpearon, que destrozaron, también allí hay víctimas. Entonces, ¿cuál es el corazón de Dios para las víctimas? ¿Qué piensa Dios? Bueno, en primer lugar, algo que el Señor maravillosamente tiene y es ese amor gigantesco por cada uno de nosotros, aunque seamos unos bandidos pecadores. Dice, Dios escucha el grito de las víctimas. Él escucha el grito de las víctimas. Y dice Salmo 10:17, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de amor, de compasión, de paciencia. Y ese es al cual usted y yo adoramos. ¿No vale la pena escuchar su palabra entonces? Bueno, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes su clamor. Así que Dios escucha el clamor de la gente que se transforma en una víctima de la violencia. Pero ahora, algunos de ustedes dirán, pero solo escuchar no es suficiente, porque a lo mejor necesita algo más. Bueno, también hay algo más. Y ese algo más es que Dios se preocupa por los angustiados. Porque si hay algo que se ofrece y se desarrolla en un acto de violencia, es una angustia tremenda en el corazón. Ahora, una de las víctimas que no andaba haciendo algo muy bueno, que digamos, en su momento de participar de esta actividad y de seguramente pensar en lo que él había preparado en hacer, vino una angustia tan grande a su vida y a su corazón que en un momento dado, en medio de toda la trifulca, este hombre cayó gatillado por un ataque al corazón. Intentaron ayudarle, le hicieron respiración artificial, le hicieron masaje cardíaco, le hicieron todo tipo de maniobras para revivirlo. No revivió. Su angustia fue tan grande que su propio delito lo mató. Así que Dios se preocupa por los angustiados. Dice la palabra, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Ese hombre, si hubiese puesto su angustia en el Señor, les aseguro que habría salido de ese lugar con vida. Así es que tenga en cuenta eso. Podemos orar por esa angustia y pedirle al Señor que libere a ese ser de esa angustia, claro. Y como el Señor cumple sus promesas, va a cumplir también con esta. Ahora, algo más todavía. Alguien diría, pero pues este pobre se quebró la pata ahí con lo que estaba haciendo y le quebraron el brazo recibió un trancazo de uno del lado del otro lado. Bueno, también Dios se preocupa por la sanidad a los heridos. Dice el Salmo 147 que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. En algunos casos yo creo que hasta el Señor físicamente lo hace.
a través de sus ángeles y a través de alguien, un buen samaritano que Dios escoge o prepara alrededor de una víctima. Pero también lo hace a través de su Espíritu Santo, haciendo milagros en medio de tejidos, huesos y partes de nuestro cuerpo para que sean sanados. Así que el Señor ofrece sanidad a los heridos. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Pero también en todo esto hay un sentido de comprensión de parte de Dios por cada uno de los que padecen la violencia. ¿Y cómo lo vemos esto? Bueno, en Isaías 53:3 nos encontramos con lo siguiente. Dice esta palabra profética de Isaías. Dice que fue despreciado. ¿Quién? Pues Jesús fue despreciado y rechazado. Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros, los seres humanos, le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. El Señor comprende el sufrimiento y el dolor. Él lo experimentó en carne propia a través de su propio Hijo Jesucristo. Así que si Él comprende ese sufrimiento y ese dolor, ¿no creen entonces que es verdad todo lo que Él promete ahora para hacer que seamos aliviados de todo eso? Por supuesto que sí. Así que Dios comprende el sufrimiento y el dolor de cada uno que es víctima de la violencia. Pero también Dios sostiene a la víctima del abuso en la palma de su mano. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que deposita su fe en Él, todo aquel que busca su ayuda, el Señor le va a sostener. Le va a sostener. ¿Y cómo encontramos esto? En Isaías 41, versículo 13, Él dice literalmente: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. ¡Wow! Ese es mi Señor. Pues yo te sostengo con tu mano derecha. Ahora, no se enojen los zurdos que a lo mejor puedan decir, y entonces yo que soy zurdo no me va a sostener el Señor. Sí, hombre, lo va a sostener igual. Pero aquí el lenguaje nos ayuda para entender que de nuestros brazos usualmente el más fuerte es aquel en el cual tenemos la diestra o la siniestra, ¿verdad? Y en el caso de los siniestras, que son la mayoría, la fuerza del Señor es tan poderosa que no importa que este sea nuestro brazo más fuerte, Él va a sostener a cada víctima en la palma de su maravillosa mano. Así que también, y finalmente en este segundo renglón, Dios quiere rescatar a todos los necesitados. Salmo 82:4 dice: rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. No sé si todo el mundo lo vio porque esto eran tantas imágenes, pero yo anoche simplemente viendo un reportaje, me daba cuenta de una periodista que estaba ahí en medio del tumulto y que estaba tratando de entender y de informar de lo que estaba ocurriendo. Era una periodista mujer, una dama, no era una mujer joven, era más bien una mujer madura, ¿verdad? Y un grupo de estos energúmenos que estaban atacando el Capitolio se le acerca y le preguntan que qué estaba haciendo ella. Y ella le dice: soy periodista y estoy reportando lo que está ocurriendo aquí. Y comienzan groserías, comienzan insultos, comienzan a acercársele a ella de manera amenazadora. Y ella, ¿qué es lo que hace? Yo habría procurado arrancar por donde pudiera, pero ella se quedó ahí y los enfrentó con palabras muy simples y les dijo: ustedes se están expresando, pues háganlo. Yo estoy informando, déjenme hacer mi trabajo. Yo te respeto, tú respétame a mí.
Y dicho eso, parece que llegó algo alrededor de ella y todas estas personas desaparecieron. Se fueron a otros lugares y la dejaron allí, intacta, sin agredirla, sin hablarle más necedades, ni decirle insultos. Dios quiere que rescates a los necesitados. Él rescata al indefenso. Solo que hay que pedírselo. Hay que recurrir a Él. Y seguramente esta dama, que yo no conozco más de ella, a lo mejor en su corazón dijo: Señor, ayúdame, porque sin tu ayuda aquí no sé qué va a pasar. Y el Señor, en su compasión maravillosa, la ayudó. Ahora, con todo esto que les he compartido hasta este minuto y que solamente nos habla del pensamiento de Dios. Dios odia el pecado, le molesta el pecado, no le gusta que practiquemos la violencia. Y también Él tiene un corazón generoso para todas las víctimas de la violencia. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta cristiana? La suya, la mía. ¿Cuál debe ser? Bueno, como cristianos debemos ser rápidos para apoyar todos los mandamientos de Dios con coherencia, con verdadera convicción. Y esa debe ser nuestra primera gran tarea. Y no debemos tampoco condenar la violencia en un momento y después darle chipe libre a la violencia en otras ocasiones. No podemos ser inconsistentes con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que enseñamos. Así que si vamos a condenar la violencia, vamos a oponernos a ella en todas circunstancias. Y debemos adherirnos constantemente a la Escritura con respecto a la violencia y al valor de la vida. Usted ya ha visto una docena, 2 docenas de pasajes ahora en este ratito, ¿verdad? Y debemos estar constantemente sujetos a lo que la Biblia nos está hablando constantemente acerca de la violencia y del valor de la vida. Porque, por ejemplo, en esta protesta, en esta queja, en esta manifestación triste, tan pronto se pierde una vida humana, ya estamos violando más de un principio de la Escritura. Y casi sin excepción. Y esa es la regla en toda nuestra América y en todo el planeta. Cada vez que hay un acto de violencia grande, donde se pierden los estribos y la conciencia de lo sano, hay una pérdida de vida, 2 pérdidas de vida, 3 pérdidas de vida. Y familias que quedan afectadas por el resto de sus vidas por una pérdida a través de un acto violento. Por eso debemos adherirnos a esto. Ahora, quiero invitarlos a buscar en un pasaje de la Escritura que a veces mencionamos, pero no tomamos mucho tiempo para estar en él. Se llama los 10 mandamientos. Si usted sabe dónde está, pues búsquelo ahí en su Biblia. Si no, pues yo le digo, Éxodo capítulo 20, allí están los 10 mandamientos. De los primeros versículos hasta el 12, déjeme decirle, hasta el 17, ahí están los mandamientos. Ahora, permítanme leer rápidamente los 10 mandamientos. Yo voy a mostrar 3 diferentes imágenes en la pizarra eléctrica acá para que usted los vea también y déjeme comentar un par de detalles después. Vamos a ver entonces los 10 mandamientos. ¿Y qué dicen los 10 mandamientos? Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Esa es la introducción de los 10 mandamientos. Y ahora vienen los 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. O como algunos acotamos y decimos, bueno, aquí están los mandamientos de nuestra relación vertical. El hombre con Dios, Dios con el hombre. Y aquí están. La primera dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí, dice el Señor. No te hagas ninguna clase de ídolo, segundo mandamiento, ni imagen de ninguna cosa
que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Y después continúa el versículo 5 y 6 diciendo, no te inclines ante ellos, no les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. A toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Qué privilegio cuando obedecemos los mandamientos. Tercer mandamiento, no hagas mal uso, todavía estoy bien ahí, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal tu nombre. Así que no andemos usando el nombre de Dios en vano. Y el último, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Versículo 9 dice, 6 días en la semana vas a trabajar, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos, siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ahora vienen los 6 mandamientos que nos regulan nuestra relación no vertical, sino horizontal con nuestro prójimo. ¿Y qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y llena y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo y no codicies la casa de tu prójimo. Punto. Después dice, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni su auto, ni su televisor de 55 pulgadas. No, esa es mi Biblia que lo tiene aquí anotado. Pero eso es parte de lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 20, del 1 al 17. ¿Qué hizo Dios con esto? Hizo la Declaración de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos. Eso es los 10 mandamientos. Establece la protección de los derechos y del derecho de la propiedad. Por eso cuando alguien roba y se saca cosas en una protesta, como sucedió tanto en los supermercados allá en Chile el año pasado o ya antepasado, o como sucedió con esta gente que entró al Capitolio y que robó cuadros, robó pinturas, robó objetos, hasta uno quería sacarse una silla para llevarla para la casa de recuerdo. Otro le fue peor porque robó una carta de un representante y ese va a tener un castigo muy complejo. ¿Pero por qué? Porque tomar o destruir las herramientas de tu vecino para tu sustento o el fruto de su trabajo es una forma de violencia. Por eso no debemos hacerlo. Y Dios prohíbe ambas formas de violencia. Del mismo modo, dar falso testimonio de una persona o falso testimonio en contra de otro o etiquetar o acusar injustamente a otra persona es robarle su buen nombre y robarle su dignidad. Es un acto de violencia. Así que lo vemos ahí en los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás y no codiciarás nada de la casa de tu prójimo. Así que, hermanos, esta proclamación y práctica constante de estas verdades bíblicas nos proporciona y nos proporcionará el terreno común para nuestra unidad en contra de la violencia como seguidores de Cristo. También ofrecerá al mundo la claridad inequívoca del corazón de Dios sobre este tema. No puede haber un cristiano que diga, no, yo estoy de acuerdo con la violencia. Entonces no eres cristiano, hermano. Debemos estar todos
juntos, sumados a estos principios, que no son lo que yo digo, son la palabra de Dios, y que usted tiene su Biblia allí para comprobar. Así que, por último, debemos recordar que en estos tiempos peligrosos, nuestro Dios sigue siendo, como dice Romanos 15, el Dios de toda esperanza. Así que la esperanza y la curación necesaria para avanzar en paz no se encontrarán sin el Príncipe de Paz, el que acabamos de celebrar hace apenas un par de semanas en la Navidad. Así que continuemos buscando al Señor en busca de su fuerza, de su sabiduría y de su guía, para entender que Dios detesta el pecado, pero detesta la violencia, la desprecia, no le gusta, se avergüenza cuando un hijo suyo la practica. Pero también debemos saber que Dios cuida, protege y ofrece su mano sanadora para quien sufre de la violencia. Y que nosotros, como hijos suyos, tenemos que hacer honor a su palabra, a sus principios y ser consecuentes con lo que creemos, enseñamos y vivimos. Y recordemos esta última palabra que nos trae esperanza en nuestros corazones para salir adelante en este momento, en esta situación y en cualquiera otra que nos toque vivir y que lamento van a suceder seguramente en el resto de este año 21. Dice 2 de Corintios capítulo 4, 8 y 9 que con su esperanza en nuestros corazones, ¿qué vamos a hacer? Dice la palabra, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Que el Señor bendiga su palabra y que esto llene nuestro corazón, transforme nuestra vida y nos transformemos desde este minuto en adelante en los más grandes pacifistas que toda persona a nuestro alrededor pueda tener. Y nunca seamos promotores de ninguna actividad donde la violencia busque conseguir lo que la razón no logra. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo. Vamos a orar para terminar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, por todos estos generosos pasajes que dejaste hablando acerca de este tema. Y Señor, por la gran tarea que pones en nosotros de ser fieles a esa palabra y ponerla por práctica y por obra en cada una de las situaciones que nos toque vivir. Padre, una vez más oramos por cada uno de los motivos de oración que hemos mencionado. Acompaña por favor a Andrea este viernes y a todos los demás, dales de tu gracia y de tu amor. Ahora, Padre, danos de tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la del Santo Espíritu, porque todo lo pedimos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, no solo nuestro Salvador, no solo nuestro Señor, sino el que trae la verdadera paz al corazón del ser humano. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.